una de las cosas que David, que era un músico, ya había dejado ordenado, era quienes iban a llevar adelante el ministerio de la alabanza. Y había todos los instrumentos que se le ocurran, había coros, etcétera, etcétera, para darle la gloria a Dios. Y acordémonos que el servicio de la alabanza es un servicio más en la iglesia del Señor, para la gloria de Él. Hemos cantado de llevar la cruz. Me encantó esa segunda canción, que no la conocía, porque hay pocas canciones en los últimos años que se hayan compuesto que tengan que ver con el servicio. Por lo general tiene mucho que ver con la adoración, como yo me siento con el Señor, etcétera, etcétera, lo que el Señor hizo conmigo, pero pocos hablan de lo que yo puedo ser un siervo, que puedo llevar adelante un ministerio, que puedo llevar adelante una obra. Así que vuelvo a repetir, los animo también a la iglesia en este lugar, para que sigan trabajando así como lo están haciendo, para que honren estos 87 años, honrando la memoria de aquellos que ya no están, que están con el Señor, que nos precedieron, que ya han sido promovidos a su gloria, a la presencia de Dios, y están con Él, gozando de las virtudes, ¿no es cierto?, de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y a la iglesia, oren por sus dirigentes, para que el Señor pueda levantar sus líderes y pueda fortalecer la iglesia, y ustedes puedan seguir siendo luz en este lugar. Oren por los jóvenes, oren por los niños, por las hermanas. Ustedes tienen un hermoso grupo en este lugar, hay una hermosa congregación. Hermanos y hermanas que sirven con ganas. Nos acordamos con Wanda cuando veníamos, ayer cuando íbamos para la casa de mi hijo, anoche después de la reunión, después de ver el refrigerio y cómo con tanto amor nos habían servido, qué sé yo, y nos hacía acordar a veces esas viejas conferencias que sabíamos tener antes cuando éramos jóvenes, que ya se está perdiendo todo eso, también se está perdiendo eso, y ustedes todavía lo tienen, y nos encantó, nos encantó cómo pusieron su corazón y predispusieron su corazón para que este lugar estuviera decorado así como está, para que hubiera una torta, etcétera, etcétera, que parecen cosas pequeñas, pero son tan importantes en el pueblo de Dios. Así que les animo para seguir adelante. Y bueno, y vamos a terminar con nuestro tema. Hemos visto que somos el pueblo de Dios, y la idea es que podamos tomar conciencia de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, ese pueblo especial, como cantamos, para que cuando terminan las conferencias y se cierre la puerta del local y lleguemos a casa y nos preparemos para mañana, que es lunes, los que son de Boca serán consolados, y otros también. Pero me refiero a que podamos pensar que ahora hay que poner en práctica las cosas que uno va aprendiendo, que seguramente han recordado, porque ustedes las sabían. Y que al hacerlo, podemos pensar que mañana nos vamos a encontrar con un mundo totalmente hostil a la palabra de Dios, con costumbres, con ideas, con pensamientos, con ideologías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con la idiosincrasia de este pueblo que somos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque están en tinieblas. Son llamados, pero no han dicho que sí. Y no han venido a su luz admirable, como nosotros. Y cuando nos enfrentemos, vamos a tener que poner en práctica muchas cosas que sabemos. Que la palabra de Dios nos va refrescando nuestra mente y nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos va recordando, para que podamos ser verdaderamente fieles hijos de Dios y miembros de este pueblo, que seamos merecedores, como dice Pablo, andando en forma merecedora del llamamiento al cual fuimos llamados. Así que siempre cuando uno termina una conferencia carga pilas, ¿no? Es como cuando el celular lo enchufamos y entonces lo terminamos de cargar y tenemos 100% de pila, o de batería. Pero después se va gastando la batería y no podemos esperar hasta el año que viene. Así que a ir cargando todos los días la batería de nuestro corazón y nuestra mente, para poder ser cristianos que verdaderamente
demos honra con nuestra vida y con nuestra conducta a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Bueno, vamos a nuestro texto lema. Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. A ver, estamos bien. Capítulo 2. Ya seguramente ya lo han aprendido de memoria, pero no importa, lo vamos a volver a repetir. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Acuérdense que vimos los dos. Bien. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo no le vamos a adorar? Si somos linaje escogido. ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a congregarnos? Somos real sacerdocio. ¿Cómo no? ¿Cómo no le vamos a servir si somos los sacerdotes reales del reino que el Señor ha puesto en esta tierra, en este pueblo? Somos nación santa. ¿Cómo no? ¿Vamos a qué? A obedecer ¿qué cosa? La palabra de Dios, que nos purifica, que nos santifica. Esa es la palabra de Dios. El Señor Jesús es la palabra que nos santificó un día para siempre. Y Él nos ha dejado su palabra para que nos santifiquemos en ella, día tras día, momento tras momento. Pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerdan? Pueblo adquirido. No merecíamos ser adquiridos, pero hemos sido comprados por precio, la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer? Lo que nosotros querramos o lo que se nos dé la gana, si somos de Él. No somos nuestros. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos puesto en consideración en estos días el privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Pero ahora el Señor nos llama. Ustedes que han sido adoptados, linaje escogido, ustedes que han sido declarados sacerdotes de un reino santo, ustedes que son una nación santa, con la palabra de Dios en la mano, ustedes que han sido adquiridos por un precio especial, la sangre de Cristo, ahora tienen que anunciar las virtudes de Dios, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel, la persona del Señor Jesús. Tenemos acá un problemita con vamos a ir, ahí está, las virtudes. Vamos a anunciar las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son aquellas cosas que caracterizan a una persona. Y vaya si Dios tiene virtudes. Las virtudes de Dios. Las virtudes de aquel, el creador de todas las cosas, pero aquel que ha diseñado el plan de salvación, como vimos, antes de la fundación del mundo. Vamos a anunciar al mundo su amor. El amor, por ese amor que hizo posible que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Que hayamos sido tomados de esa mala manera y vana manera de vivir en medio de la oscuridad de este mundo y nos haya rescatado y nos haya traído nada más ni nada menos que a su presencia, a ser parte de su familia, por su amor. Ya lo vimos en estas noches, no nos vamos a detener mucho en estas cosas. Las virtudes de Dios, su misericordia. Decía el salmista, cada mañana son nuevas tus misericordias. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia del Señor? No solamente porque nos rescató, no solamente porque murió el Señor Jesús por nosotros, no solamente por eso, sino porque todos los días
A cada momento estamos tropezando en la vida cristiana. ¿Y qué sería de nosotros si cada mañana no serían nuevas las misericordias del Señor? Si cada mañana el Señor no nos perdonara cada vez que nosotros le decimos, Señor, perdón, porque otra vez, a pesar de lo que sé, a pesar de lo que estudié, a pesar del lugar que ocupo en la iglesia, a pesar del ministerio que tengo, a pesar de los años de creyente, otra vez caí. Pero sus misericordias se renuevan cada día. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Las virtudes. ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a hablar de las virtudes de aquel? Pero podemos hablar también de su auxilio. Allí está la tempestad, ¿no? La barca. Va y viene, y las olas. Tan lindo que es cuando estamos de conferencia, ¿no? Estamos juntos y vemos que el Señor obra entre el pueblo. Así le pasó a los discípulos. Habían estado en la orilla y el Señor se había manifestado una vez más. Y cuando empezó a caer la noche y se empezaron a inquietar los discípulos porque no tenían que darles de comer. No como ayer que teníamos un montón para comer en el refrigerio, pero ellos no tenían porque no habían previsto eso. Es más, ni siquiera pensaban que iban a estar en ese lugar. Ellos iban a retirarse a un lugar apartado, ¿se acuerdan de la historia? Bueno, pero el Señor en su misericordia vio a la multitud que estaba como ovejas que no tenían pastor, y entonces comienza a hablarles y comienza a predicarles y se va haciendo de noche. Y los discípulos ven que el Señor con 5 panes y 2 peces hace un milagro maravilloso. Y le da de comer a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Podríamos hablar toda la tarde de este tema, pero es solamente para que tengamos en referencia las virtudes. Y después de ver semejante milagro, el Señor le dice, bueno, ahora pasen para la otra orilla, yo después lo alcanzo. Y se van con la barquita. Y cada uno va con una cesta, porque dice que sobraron 12 cestas. Y eran 12 discípulos, cada uno con su cesta. Qué bárbaro, ¿no? Cuando nos vamos, de acá nos vamos cada uno con una cesta de bendiciones, seguro. Cada uno de nosotros. No sé cuántos somos acá, pero hay un montón de cestas. Y nos vamos, a la barca, a la otra orilla, el lunes, mañana lunes, Y empieza el viento. Che, parece que se levanta viento. Ajá. Dice Pedro, dime, ojo que este viento sabe ser medio peligroso. Mateo, que no tiene ni idea de lo que es un barco, dice, pasa nada. Y empieza, las olas, y cada vez más grandes, y cada vez más grandes, y cada vez más grandes, y olas que son inmensas, y la barca que va de un lado para otro, y empiezan a tener un miedo bárbaro. Y en medio de la tempestad, y los relámpagos, y la noche, y todo lo que se le ocurra, aparece una luz. Alguien que viene caminando sobre las aguas. Un fantasma. Un fantasma, muchacho. Han estado con el Señor. Han visto lo que el Señor ha hecho. Como un fantasma. ¿No nos pasa así a veces? ¿No nos pasa que a veces oramos al Señor y Señor, porque tenemos una enfermedad o tenemos un hermano muy enfermo y el Señor hace el milagro y decimos, ¿y qué habrá pasado? Y debe ser porque el remedio todo. No, el Señor. ¿No le pasa eso? ¿No nos pasa a veces como congregación que oramos y después cuando el Señor obra y será? Es como que dudamos, un fantasma. No soy un fantasma. Soy yo, no tengan miedo. Y llega nuestro auxilio. Podríamos hablar de Pedro, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Cuántas veces el Señor camina sobre las aguas? ¿Sabe una cosa? Todavía camina sobre las aguas. Todavía el Señor viene a nuestro auxilio. Todavía el Señor con mano poderosa nos saca de la tempestad. Y protege la barca y va a proteger a esta iglesia porque lo ha hecho por 87 años y vaya a saber por cuánto más hasta que Él venga. Tengamos fe, hermano, que así es. Su auxilio. ¿Cómo no vamos a hablar de su auxilio? Tanta gente que necesita el auxilio de Dios, ¿cómo no le vamos a hablar? Pero no solamente el auxilio, su consuelo. ¿Quién puede consolar como el Señor? Allí está la viuda llevando a su hijo muerto hacia el cementerio a las afueras de Naín. Y el Señor viene y se cruza. Se cruzan las dos caravanas, la del dolor y de la alegría.
La del dolor que llevan al muchacho a enterrar y de la alegría que vienen con el Señor. La vida y la muerte. Y la mujer está desesperada y el Señor le dice: no llores. No llores. ¿Cuántas veces nos ha dicho así? Conocemos la historia, conocemos el milagro. No llores. El consuelo del Señor. A veces parece que no hay quien nos consuele. Nuestro dolor es tan grande. Hay pérdidas en la vida que parece que son irremediables. A veces perdemos cosas y a veces perdemos seres queridos. ¿Quién nos consuela? El Señor. Las virtudes del Señor. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no hablar de su poder, hermanos? Hemos hablado de que pensamos que iban a caer los muros, así cantamos, ¿no? Y muchas veces dudamos y otras veces pensamos que los tiempos son los nuestros y el Señor nos muestra otra cosa. Y cuando el Señor se manifiesta con poder, como lo está haciendo en estos tiempos, en esta iglesia, no tenemos que dudar, sino que tenemos que asirnos del poder, porque es una promesa. Ustedes, cuando yo me vaya, dice el Señor, van a recibir el poder. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene y está en la iglesia. Hermanos, hay que ponerlo en práctica. No hay que dudar del poder de Dios. A veces dudamos del poder de Dios, del poder de salvación, del poder de restauración en los hermanos. Pero es real, todavía el poder de Dios es real. Y se manifiesta entre nosotros. ¿Cómo no vamos a decirle al mundo que en Jesús hay poder y en el Evangelio hay poder y hay restauración? Recién hablaba con un chico, con un joven, que contaba su experiencia. Cómo había sido atraído y atrapado por las drogas y cómo el Señor lo transformó. Y podemos hablar de un montón de casos así. Ese es el poder de Dios manifestado en nosotros. ¿Cómo no vamos a anunciar las virtudes? Las virtudes de aquel, el Señor Jesús, aquel que nos sacó, aquel que cambió nuestras vidas, aquel que una vez se encontró con nosotros, aquel que es Dios. Esta tarde en la cena del Señor nos acordábamos y recordábamos al Señor Jesús. Dios. Ayer lo leíamos, ¿se acuerdan? En el principio era Dios. Con Él estaba el Verbo, la palabra, el Señor Jesús. Aquel que el mundo no le conoció. Aquel cuyos amigos lo despreciaron. Aquel que clavaron en la cruz del Calvario por nosotros. Él es Dios. Y sabes una cosa, un día va a venir y nos va a mostrar que es Dios, por si todavía no nos damos cuenta, y va a mostrar a todo el mundo circundante que Él es Dios. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblegará ante su presencia y ante su nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Eres Dios, es aquel que se hizo siervo por nosotros, que se hizo hombre, que nació en aquella noche de Belén, de parto natural, de la bendita Virgen María, que lloró como cualquier niño, que fue envuelto en pañales. Dios manifestado en carne. Qué maravilloso aquel. Pero qué maravillosa es su palabra. Hemos hablado ayer de eso. La palabra que nos santifica, la palabra que nos enseña, la palabra que nos alienta, la palabra que nos guía, la palabra que es luz para nosotros, la palabra que podemos predicar y es también salvación para el mundo. Él es aquel, la palabra. ¿Cómo no hablar de Él? De aquel, que es Dios, que es la palabra. ¿Cómo no hablar de su provisión constante? De aquel. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús. Yo les voy a dar una tarjeta. Y ustedes vayan al Padre en mi nombre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. A veces no entendemos y no tomamos conciencia de esto. La provisión constante del Señor.
poniendo en nuestra mesa lo necesario, poniendo en nuestro cuerpo el vestido, el calzado en nuestros pies, el techo para protegernos. ¿Cuántas cosas? Podríamos estar toda la noche hablando de su provisión. Pero podemos también hablar de aquel que un día va a venir a reinar. Y nosotros vamos a reinar con él. Y vamos a ser parte de ese reino maravilloso que todavía no alcanzamos a comprender en toda su dimensión. Pero que la palabra de Dios nos dice que cuando se cumplan los tiempos, ese Jesús que un día nos va a llevar para estar con él, va a hacer que volvamos con él aquí a esta tierra. Y reinaremos para siempre. Qué maravilloso es esto. Aquel que es el Señor. ¿Es nuestro Señor? ¿Es nuestro Señor? Dice el Señor, ustedes me llaman Señor y verdaderamente lo soy. Pero si yo que soy el Señor les he demostrado que he lavado los pies de cada uno de ustedes, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Sabes qué? Cada vez que lavas los pies de tu hermano, cada vez que perdonas a tu hermano, cada vez que consideras a tu hermano, cada vez que abrazas a tu hermano, cada vez que te congregas en su nombre, estás poniendo en alto su nombre como Señor y estás obedeciendo cada uno de sus mandatos. ¿Es el Señor? ¿Es el Señor de la iglesia? Aquel. Pero dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que hizo con nosotros, ¿eh? Y ese es nuestro testimonio. Cuando se cierre la puerta del local mañana, vamos a dar testimonio no solamente con lo que hablamos, sino con lo que vivimos. Cada uno de nosotros se va a presentar en su lugar de trabajo, en el colegio, en el lugar donde estamos, en el barrio, en la casa, en el hogar. Y con solamente vivir tenemos que predicar el Evangelio. Porque tienen que ver en nosotros que somos hijos de la luz. Y que verdaderamente es cierto, es verdad. No es un eslogan religioso que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Vamos a transmitir esa luz. Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder debajo de un almud, sino que tiene que alumbrar. ¿Seremos así? ¿Podremos demostrar que el Señor nos ha puesto en un camino de luz solamente con vivir? Lo que hizo con nosotros, nos dio una familia, la iglesia, la familia de Dios. En la iglesia nuestra hay un señor, ya tiene un hombre grande, ya más de 80 años, y vive solo. Y un día estaba en su soledad, no conocía al Señor, y él siempre cuenta, dice, yo estaba sentado en mi casa mirando la calle por la ventana del living y veía llover. Y llovía y yo lloraba. Y justo pasó un muchacho que lo conocía y lo vio y le golpeó el vidrio y empezó a hablar con él. ¿Y qué te pasa, Oscar? Y estoy triste porque estoy solo. No tengo familia, no tengo nadie. Y era un martes. Y dice, ¿por qué no te venís esta noche a la reunión? Reunión de oración y estudio. Y Oscar fue. Y ahí conoció al Señor. Una reunión de oración y estudio. Conoció al Señor. Y él siempre dice, y volví a tener familia. Y cada vez él no se pierde ninguna reunión, porque él se siente en familia. Porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio una familia que somos nosotros, la iglesia. Por eso somos hermanos, porque somos parte de la familia. Y tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo ADN, todos juntos. Porque hemos sido comprados y salvados por la misma sangre y adoptados como hijos. Nos puso en la luz, nos dio una familia, nos hizo pueblo, como hemos visto en estos días. Pueblo especial, pueblo adquirido, nación santa. Y nos dio una esperanza de gloria. Hablen de la esperanza afuera. Pregunten, hagan una encuesta, ¿qué esperanza tenés?
Pregunten de la esperanza. Nosotros tenemos esperanza. No importa lo que nos pase, podemos caer enfermos, podemos tener la peor de las crisis, pero tenemos esperanza. Nos sacó de las tinieblas, nos puso en la luz, nos dio una familia, nos hace pueblo, nos da esperanza. Entonces, si es así todo esto, ¿cómo no vamos a predicar del amor de Cristo, no? ¿Cómo no vamos a salir a hablar del amor? ¿Cómo no vamos como iglesia a ponernos la meta de que tenemos que predicar el Evangelio? Que para eso estamos todavía acá. Para que anunciéis las virtudes. Para que ese anuncio, ese querigma, como decían los antiguos, sea como hacían los pregoneros que estaban y golpeaban el tambor y entonces proclamaban la verdad del Rey. Que de esa misma forma nosotros podamos proclamar la verdad de nuestro Rey celestial y decirle: todavía hay esperanza, todavía en Cristo Jesús hay esperanza. ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio, hermanos? ¿Cuál es la acción que tengamos que hacer? No sé. Cada iglesia tendrá que ver, pero como nunca tenemos que salir a predicar el Evangelio. Hay tantos métodos ahora, tantos medios. Las redes, literaturas, lo que quieran. Estas cosas que tenemos, la electrónica. Y parece que más tenemos, y más como la iglesia de la Odisea, más pobres nos sentimos. Menos predicamos, menos anunciamos. El Señor nos demostró una cosa en la pandemia. Nos encerraron en casa y cerraron las iglesias. Sin embargo, la palabra salió, se difundió como nunca en el mundo, como nunca. Porque la palabra no está presa. Como decía el apóstol, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Así que predicar el Evangelio, hermanos. Organizar reuniones de predicación, conferencias de predicación, atraer gente a la reunión, a predicar el Evangelio. Para eso estamos. ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio? Por último, vamos terminando. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno miembros de ese cuerpo, cada uno miembro en particular. Este cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. En ella le adoramos, como vimos. Y lo hicimos esta tarde. En ella le servimos. En la iglesia le obedecemos, porque aprendemos cómo hacerlo. En la iglesia le seguimos. Y en la iglesia le anunciamos. No en el edificio, en la iglesia. Hermanos, que esto que hemos podido compartir en este tiempo nos permita repasar todas estas cosas que estoy seguro que ustedes ya las saben, ya las sabían, pero que nos animen para que en este lugar que tiene 87 años de luz podamos adorar, aprender, servir, anunciar y en amor los unos con los otros podamos hacer grande el nombre del Señor Jesús en este lugar. No me quiero ir sin antes decirle a alguno de ustedes que no conoce al Señor Jesús, que tiene que abrir su corazón. Yo no los conozco, no sé quién ha venido acá que no conoce al Señor Jesús. Pero no se vaya de este lugar sin Cristo en su corazón. Dígale al Señor Jesús que entre en su corazón. Confiese su pecado allí donde usted está, allí en el silencio de su corazón, en el banco donde usted está sentado. Y dígale: Señor, yo quiero que tú puedas limpiar mi vida para siempre. Quiero aceptarte como mi Salvador. ¿Y saben qué? Antes de irse, hablen con los hermanos, con aquel que lo invitó, para que puedan compartir con usted la alegría. Y para el resto, todos nosotros, yo voy a pedir que bajemos nuestro rostro, inclinemos nuestro rostro, y por un minuto
o por un segundo pensemos, ¿qué puedo hacer de ahora en más en el pueblo de Dios, del cual formo parte, en la iglesia de Dios en la cual el Señor me puso? ¿Qué puedo hacer para mostrar cada vez más en mi vida y en este lugar lo que el Señor ha hecho? No sé si estás haciendo algún ministerio, no sé si estás trabajando para el Señor, pero si no lo estás haciendo, ¿no te gustaría hacerlo? Y allí en el silencio de tu corazón pensá qué podés hacer para el Señor. Creo que les comentaba de una experiencia que tuve hace poquito, antes de venir para acá, en nuestra célula. Uno de los miembros del grupo, que tiene mucha habilidad para la repostería y para cocinar, decía: yo quiero servir al Señor que sea en los refrigerios. Hay tantas cosas para hacer. Ponete en tu corazón el deseo de servir, pero también poné en tu corazón el deseo de no faltar más a las reuniones. No hay excusa para faltar. Poné el deseo en tu corazón de poder ser un ayudador a aquellos que están trabajando en la iglesia. Poné en tu corazón el deseo de orar por los líderes de la iglesia. A veces los líderes están en tanta soledad. Necesitan nuestro apoyo, nuestro abrazo. Que le digamos: estamos orando por vos. Que verdaderamente en esta noche, como miembro del pueblo de Dios y miembro de la iglesia, puedas salir de este lugar pensando que tu vida, a partir de estas conferencias, va a cambiar para ser mejor miembro del lugar en el cual el Señor te ha puesto, el cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo compartido. Gracias te damos por el diseño que has tenido en tu magnificencia y en tu sabiduría inmensa, de haber programado esto tan maravilloso que es la iglesia, el pueblo de Dios. Gracias por habernos hecho parte del pueblo de Dios. Gracias por el Señor Jesús, que Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en este camino de luz. Gracias por estos 87 años de la iglesia alumbrando en este barrio. Gracias por los líderes de esta iglesia, por las mujeres y por los varones que tienen distintos ministerios, algunos que se ven, otros que no se ven tanto, pero que son tan importantes para la obra. Gracias porque hemos podido en estos días encontrarnos y abrazarnos y saludarnos y aprender a amarnos como si nos conociéramos de toda la vida. Y eso es porque el Espíritu Santo en nosotros derrama el amor, que es tu amor, para que podamos, amalgamados los unos con los otros, cumplir el ministerio que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Padre, que cada uno de nosotros podamos irnos a casa con el firme propósito de ser mejores hijos tuyos, mejores siervos, mejores predicadores del Evangelio, mejores ministradores de la gracia que tú nos has dado, mejores embajadores del reino en el cual tú nos has puesto. Padre, gracias por este tiempo. Bendice la iglesia, bendícenos a cada uno. Te alabamos, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, a darte un poquito también de nuestro ser, para que tú te sientas complacido de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acogido también y habernos abrazado tanto en estos días y habernos permitido compartir con ustedes este 87 aniversario. Que el Señor les bendiga muy ricamente y los llevamos en nuestro corazón. Vamos a hacer 200 kilómetros, ya nos vamos enseguida, pero vamos con la alegría de haber estado pudiendo compartir estos momentos de comunión y estos días que han sido maravillosos para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga muy ricamente.